Cada uno de nosotros, en distintos momentos de nuestra vida, algunos siendo jóvenes, otros a lo mejor viviendo un momento adverso y difícil, otros sin estar buscando nada porque estaban bien. En distintas realidades, Dios se acerca. Y cada uno de nosotros en algún momento reconocemos que Dios se ha acercado. Y Dios se acerca con un propósito. Dios se acerca a nuestra vida y Él a los que lo reciben, porque ahí está, Él se acerca. Es como cuando alguien llega a un lugar y es recibido. Y cuando nosotros respondemos a ese acercamiento de Él transforma nuestra vida. Él impacta nuestra vida. Porque el Rey, el Señor, el Creador de todo, viene a habitar en nosotros. Pasamos de ser, como dice su palabra, enemigos de Él, contrarios a Él, por medio de la fe, somos hechos hijos. Es Dios quien nos da esa posición de hijos por medio de la fe en Jesucristo. A los que le recibieron, dice su palabra, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. No es hijo cualquiera que dice yo soy hijo, sino que el ser hijo es algo que es dado por Dios. A aquel que lo ha recibido, a aquel que le ha creído, y Él en su potestad dice, ahora tú eres mi hijo. Es poderoso lo que hace. Es Dios el que hace esto. Es Dios que en este proceso empieza a ir junto a nosotros. Empezamos a caminar y a conocer a este Dios grande que a veces no conocíamos bien o que no entendíamos o teníamos distorsiones de información en cuanto a cómo era Él. Y empezamos a caminar con Él. Y nos damos cuenta de nuestra realidad. Hay un momento en cuando Él viene a nuestra vida que Él cambia la vida de cualquier persona que le cree. Vamos a lo que escribe el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2. En el capítulo 2, en Primera de Pedro 2, versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo esta realidad y esta verdad que sucede con cualquier persona a quien Dios se ha acercado y que esta persona lo ha recibido. Porque habla de un pasado y habla de un presente. Dice, porque vosotros erais, y aquí hace una comparación, para que entendamos, como ovejas descarriadas, ovejas que estaban perdidas, ovejas que están extraviadas, ovejas que están vagando.
Ovejas también dice esa palabra que estaban seducidas por el mundo, por los deseos, pero dice, ustedes eran, pero ahora habla de un presente, y este presente es para quien ha creído. Dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese habéis vuelto quiere decir, pero ahora se han convertido. Ahí está ese nacer de nuevo. Es Dios quien cambia nuestro corazón, porque éramos ovejas descarriadas que estábamos ajenos, lejanos, perdidos, vagando, pero por la fe nosotros somos hechos hijos y ahora nosotros hemos vuelto, hemos virado hacia el pastor de nuestras almas, Jesucristo. Somos llamados en este proceso de caminar con Jesucristo a conocerlo a Él, cómo vivía, qué es lo que Él hacía. Veíamos nosotros la semana pasada esa escritura que está en 1 Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si hay alguien que dice que permanece, si hay alguien que dice que está, si hay alguien que dice que está caminando con Él, no solamente lo tiene que decir, sino que dice tiene que andar, tiene que vivir como Él vivió. A eso somos llamados, a vivir como Él vivió, poner nuestros ojos en Él. ¿Cómo fue que Él vivió? Para que yo sepa cómo he de vivir en este tiempo. ¿Cómo fue que Él vivió? Jesucristo vino a mostrar el camino, Jesucristo vino a mostrar el reino para saber cómo caminar. A los que han creído, hablamos de que sus ovejas escuchan su voz, sus ovejas lo siguen, sus ovejas lo conocen. ¿Cómo era que Él vivía? ¿Por qué? Porque hay parámetros en nuestra vida que son los que nosotros continuamos, pero tenemos que entender cuáles son los parámetros de Dios. Y para eso es importante conocerlo, conocer cómo Él vivía. Y a veces eso no se entiende tan rápidamente. Los discípulos fueron enseñados, fueron conociendo, porque habían cosas que ellos entendían de una manera, y Jesucristo les dijo, escuchen. Y ahí está Él hablando. En algunos momentos ellos tenían conversaciones entre ellos, y dentro de esas conversaciones era su tema, ¿quién era el más grande? Tan propio de la naturaleza del hombre. ¿Quién era el más grande? Y Jesucristo le preguntaba, ¿y en qué estaban ustedes? Y ahí ellos como que se quedaban así como, no, nada. Pero es algo que está en el corazón del hombre, es algo que estaba en los discípulos. Y en otro momento, posterior a eso, hay unos hermanos que se acercan, Santiago y Juan, y le dicen, Señor, te queremos pedir algo. Queremos que en tu gloria, cuando tú vengas en tu gloria, uno de nosotros puede estar a la derecha y el otro a la izquierda. Ese es el lugar que queremos y te lo queremos pedir. Y el Señor le dice, no saben lo que están pidiendo. Ustedes no entienden. Y frente a esa conversación, los otros discípulos se enojaron, se molestaron.
diciendo, ¿y por qué son ellos los que tienen que pedir que va a estar uno a un lado, el otro al otro? Y Jesucristo, en su amor, los llama. Y leemos en Marcos 10, desde el versículo 42 en adelante. Jesucristo, atento a sus ovejas, atento a estos discípulos que lo están siguiendo, pero que a veces tienen una perspectiva diferente. Aquí les dice en Marcos 10, 42, mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y aquí Él empieza a encaminarlos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí Jesucristo le está poniendo la perspectiva de Él, la perspectiva del reino para aquellos que están siguiéndolo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En las palabras de Jesucristo, Él está declarando, Él está hablando de Él mismo, poniendo este principio que es propio de su reino. Esto en lo cual Él quiere que sus ovejas que lo siguen caminen en esta verdad del reino. Jesucristo, por lo que vemos nosotros en su vida, Él estuvo desde que hay un registro en la Escritura, Él estuvo sirviendo a la gente. Él acudía a la gente, Él estaba con los enfermos, Él estaba atento a las necesidades sirviendo. Por eso aquí dice que el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, no vino para ser servido. Jesucristo era Dios. Jesucristo, Él no vino a recibir el servicio, sino que Él, siendo Dios, vino a servir. Y dice que ese servicio fue al punto su entrega para dar su vida. Jesucristo vino a dar su vida. Jesucristo vino a servir a la humanidad al punto de dar su vida en rescate por la humanidad. Jesucristo es la máxima expresión en la historia de quien sirve. Siendo Dios, Él vino a servir. Siendo Dios, Él dio de su tiempo. Siendo Dios, Él estaba con la gente hasta altas horas de la noche. Siendo Dios, cuando caía el sol, le traían los enfermos y Él oraba por los enfermos y los sanaba. Siendo Dios, Él estuvo dándose constantemente. No solamente Él lo dijo, sino que Él lo vivió y sus discípulos vieron, y cuando ellos estaban en este conflicto de cuál va a ser mi lugar, quién va a ser el que va a estar más cerca, Jesús les dice, entre ustedes no va a ser así. Y aquí le empieza a poner sus ojos en lo que Dios busca, y ahí está lo que nosotros también hemos de saber y conocer. ¿Qué es lo que Él busca? El apóstol Pablo. Vamos a ir a la carta de Filipenses. El apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 2.
le escribe a los fieles de esa iglesia. Desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a leer hasta ahí. Aquí el apóstol Pablo le dice a ellos: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Jesucristo. Ahora, no está hablando que ustedes sientan si sí o si no. Haya en ustedes este pensamiento, eso es lo que está hablando, que haya en ustedes este mismo pensamiento que había en Jesucristo, que haya en ustedes esto que estaba en Él y que lo llevaba a Él a hacerlo con gozo y con fervor. ¿Y qué es lo que les dice que esté en ustedes? Con gozo y con fervor, no algo que se siente o no se siente, porque a veces nos enredamos, porque cuando dice que haya este mismo sentir, bueno, puede ser que a veces yo no lo siento. No, lo que está hablando, que haya en ustedes este mismo pensamiento, que haya en ustedes este pensamiento, que esté presente en lo cotidiano. ¿Y cuál es el pensamiento? ¿Hacia dónde tiene que estar mi mente buscando? En que Jesucristo no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Jesucristo, siendo Dios, dice que no se aferró, no se tomó fuertemente de su condición, de que Él era Dios, de que Él era quien era honrado, de quien recibía toda gloria, sino que Él dice que se despojó. Que ese sea vuestro pensamiento, que eso esté en ustedes. Y eso tiene que ver cómo vivió Jesucristo. Y Jesucristo vivió y dice que se despojó a sí mismo. Se vació. Se vació completamente. No quedó nada en Él. Él lo dio todo. El apóstol Pablo está hablando esto, dice que en ustedes esté este pensamiento, no algo que tiene que ver con la emoción, de que si, hoy no, ahora yo siento eso, entonces me voy a dar por esta persona. No, un pensamiento que está presente constantemente y que está uno queriendo hacerlo, no dependiendo de que si siento o que no siento, sino que está dispuesto y que quiere tener el mismo pensamiento que Jesucristo tenía, y el pensamiento de Él era que Él vino a servir, y ese servicio significa que se despojó, se vació, no retuvo nada, todo lo que en Él estaba lo dio. Esa es la medida. A eso es lo que nos llama. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia de hombres y mujeres que han creído, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él no vino a ser servido, siendo que Él merecía ser servido, siendo que a Él le correspondía ser servido, siendo que Él era Dios, Él vino a servir. Pero ese servicio fue un servicio que fue
hasta dar su vida. No retuvo nada. No guardó de su tiempo para Él. No guardó de sus recursos, sino que se despojó, se vació, se dio completamente, siendo total en la cruz. Que haya en vosotros esta misma forma de pensar. Si decimos que somos sus ovejas, que lo siguen y que lo conocen, tenemos que entender que en quien hemos creído vino a servir. Y a eso somos llamados nosotros. El despojarse implica renunciar. Jesucristo renunció a su lugar con el Padre. Él renunció a esta relación. Él renunció a la gloria que recibía día a día. Él se despojó de eso. Se despojó. Dejó de lado sus derechos. ¿Cuáles eran los derechos de Él? ¿Jesucristo tenía derechos? Todos los derechos. Todos debían darle gloria a Él. Todos debían incluso ponerse a los pies de Él. Todos debían estar atentos a lo que Él quiere para hacerlo. Pero Él dijo, no, yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que esté en ustedes este corazón, que esté en ustedes este pensamiento, que no tiene que ver con sentir, no es algo emocional, no es que Jesucristo se dio porque ese día dijo, hoy día me siento que puedo dar un poco de mí. Toda su vida Jesucristo se despojó a sí mismo. Esto es otra manera de vivir. Por eso cuando sus discípulos estaban peleando entre ellos, ¿quién va a ser el más grande? O después cuando hay otros dos que se le ocurre venir a decirle, Señor, ponnos a la derecha y a la izquierda. Queremos estar en ese lugar, en esa altura donde todos nos vean. Y Él les dice, no va a ser así entre ustedes. No va a ser así, sino que el que quiera ser primero sea el servidor, así como Él lo hizo. En su reino, los suyos están dispuestos a despojarse. Y despojarse no es algo natural para el ser humano, no es algo cómodo, no es algo que uno lo disfruta, sino que en el despojarse hay muerte, morir a mis deseos, morir a lo que yo quiero, morir a mi comodidad, morir a mis tiempos, morir a mis recursos, morir a mis talentos y estar dispuesto a ponerlo a disposición de otros. Ese es el corazón que Jesucristo tenía y es una evidencia que debe de hacerse visible en nosotros. ¿Soy yo una persona que sirve? ¿Soy yo una persona que se está despojando? ¿Me estoy dando? ¿Estoy dando de mi tiempo? ¿O mi tiempo algo que no se toca? ¿Soy de los que se suma para servir? ¿O soy de los que se resta? O a lo mejor, si me piden algo, lo hago. No es si me piden algo, sino que el que
El sentir que hace Pablo referencia es el que está pensando, el que está mirando dónde puedo servir, a quién puedo servir. Y a eso somos desafiados. Ese es el camino y Jesucristo fue ese camino el que le mostró a sus discípulos. Servir implica amar. Jesucristo sirvió y se vació de todo porque Él amaba. Él amaba a las prostitutas. Él amaba a los fariseos. Él amaba a todos los que venían a Él. Él daba de su tiempo. Él daba de lo que tenía. Él daba incluso en su cansancio. Ese es el camino. Y si nosotros que hemos creído y queremos seguirlo, tiene que haber este pensamiento, esta manera de pensar, pero no solamente pensar, sino que estar mirando dónde puedo servir. ¿A quién puedo servir? ¿Aquí en la iglesia? ¿En qué puedo servir? De lo que yo tengo, ¿de qué manera puedo ayudar? En mi casa, con mis vecinos. A veces nos vamos de un lugar a otro en el péndulo y decimos, hay que predicar, hay que predicar, hay que predicar. Cuando uno sirve, está amando. Y en ese amor estamos dando testimonio. Y eso también es algo que puede impactar la vida de los que están alrededor. Jesucristo impactó a su generación y hasta nuestros tiempos porque Él, siendo Dios, no estimó esa posición, sino que se despojó. Se dio a sí mismo. A eso somos llamados. Por eso, el que dice que permanece en Él, el que dice que está caminando con Él, debe andar como Él anduvo. No espera a sentir, sino que está mirando dónde puedo servir. Esa visible característica que estaba en Jesús, hemos de buscar que esté en nosotros. Hay distintos ámbitos aquí en la iglesia en los cuales podría servir. Es disponerse para que si en algún momento me dicen, ¿tú podrías apoyar en esto? Ahora, si no me llaman, no importa, pero yo estoy disponible. Necesitan algo, aquí estoy yo. Y que eso también sea, no solamente aquí, sino que sea algo que hagamos fuera de este lugar. Porque eso da testimonio de lo que está en nosotros. ¿Qué tengo para servir? ¿Hay alguno que tenga algún talento, alguna habilidad? Hay habilidades, hay dones. Esos dones fueron para darlos, para ayudar, para apoyar a otros. ¿Tengo recursos? ¿Puedo servir y puedo apoyar con mis recursos? ¿Tengo un coche? ¿Puedo ocupar mi coche y ayudar a alguien que necesita ir al doctor? Estoy atento. No, estoy conversando con alguien. Sí, tengo que ir al doctor esta semana y todo. Ay, qué bien, que te vaya bien en el doctor. Puede ser y eso está correcto y está bien. Pero uno que tiene ese sentir, ese pensamiento, dice, yo te llevo. ¿Se ve cuál es la diferencia? Porque uno puede estar atento y ser muy cordial y bien. Y dice, oye, cuéntame, y va a ir al doctor. ¡Wow! Que te vaya muy bien. Y es genuino y es real. Pero Jesucristo llama más allá.
En la época de Jesucristo había una ley en el primer siglo, una ley romana. Y la ley romana hablaba que si en algún momento un soldado venía a una persona y le decía, llévame esta carga, tenían que hacerlo por ley por 1 milla. Era una ley. Nadie se podía resistir. Si venía un soldado y le decía, toma, lleva esta carga, tenía que ir 1 milla. Y la persona seguramente no iba feliz cargando esa milla porque iba para otro lugar y porque además yo no tengo por qué más encima de estos soldados que nos tienen a nosotros subyugados y yo tengo que llevarle esto porque la ley dice que tengo que hacerlo por 1 milla, enojado, cargado. Y Jesucristo, conociendo esa ley, a los suyos les dice, si alguien te pide ir 1 milla con él, ¿qué dijo? Ve con él una segunda. La primera la estás haciendo porque hay que hacerlo. La segunda la estás haciendo porque estás amando y estás dando. Estás muriendo, te estás negando. Y eso es lo que Él busca. No que demos lo que legalmente, lo que la conciencia me dice o lo que es correcto, sino que dice más allá de eso. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene eso? De Él, que se despojó, se vació. No guardó nada para sí. A eso somos desafiados. Juan 12. Versículo 24. Sus ovejas, sus discípulos, conocen, entienden lo que Dios busca. Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece o el que menosprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Ahí está el llamado. Si alguno dice que me sirve, sígame. ¿Saben por qué? Él lo dice después. Porque donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en la palabra vemos que cuando nosotros damos y servimos a otros, Dios está atento a eso. Dios quiere que ese corazón que había en su Hijo esté en nosotros. Uno que está pensando, ¿dónde puedo servir? Uno que está atento en su comunidad. Ese es el camino que caminó Jesucristo. Y si alguno dice que permanece en Él, que está con Él, debe andar en ese mismo camino que Él anduvo, despojándose, negándose a sí mismo, dándose por otro. Y cuando uno vive en ese principio, no va a ser es que tengo que llevar esta carga, es que tengo que hacerlo porque dice, sino que va Dios a poner un gozo cuando uno se dispone a hacerlo. Va a haber gozo, pero sí va a haber cansancio, porque el darse involucra un esfuerzo. Pero como dice en lo que leíamos, tiene que haber muerte.
si el grano de trigo no cae, si el grano de trigo, si yo no me rindo, si yo no estoy dispuesto a morir, voy a quedar solo. Pero cuando uno está dispuesto a caer, a rendirse, a rendirme para hacer lo que Él busca, que vino a servir, y está dispuesto a morir y darse por el prójimo, va a llevar mucho fruto. Y ese fruto es lo que Dios trae. Trae gozo, trae paz. Y también Dios va a recompensar al que ha creído y que se ha dispuesto a caminar como Él lo hizo. Esto es parte de lo que significa caminar como Él anduvo. Y es ahí donde hemos de buscar en nosotros, ¿dónde están mis pensamientos? No mi sentir. Aunque la palabra en nuestra traducción dice sentir, dejemos de lado de esto de lo que yo siento, porque muchas veces no van a haber ganas de querer darse por otro. Pero uno que está pensando, está buscando y está dispuesto a rendir su tiempo, a rendir de lo suyo para servir a otro. Y eso lo ven las personas. Y gente que no conoce al Señor ha llegado a Él porque han visto personas que se han dado por ellos. Y en el proceso le habló poco de la fe y de la cruz, pero le dio mucho, amándolo, dándose y sirviéndolo. Y eso impactó la vida de otras personas, sirviendo como Jesucristo lo hizo. Cada día tenemos la oportunidad de servir. Si estamos con ese pensamiento, vamos a estar atentos, pero si no estamos conscientes, los días van a pasar. Y a no ser que digan, necesitamos tal cosa, ya ok, yo puedo ir porque hay una buena disposición, pero va más allá de una buena disposición, sino que va en la dirección de uno que está pensando. ¿Dónde? ¿Cómo? A eso quiere llevarnos. Ese era el pensamiento, ese era el sentir que había en Jesucristo, que dice Pablo. Servir, darse. Aquí en su casa, en la iglesia, no restarme, sino que decir, aquí estoy disponible. Con la familia, a veces es más difícil, porque cuando en la familia hay conflicto, uno dice, yo no voy a hacerle la cama. ¿Por qué no? No. ¿Estás dispuesto a morir a eso? ¿Y hacer la cama? A veces nos vamos a lo grande, pero que podamos ver en lo concreto, en lo cercano. El servir implica despojarse de uno mismo, estar dispuesto a morir a lo que yo quiero o lo que yo considero, porque quiero hacer y caminar como el Señor lo hizo. Amén.